ありがとう。いえ、感謝するのはこちらの方です。ホンス・エルリック。あの二人の少年がいなければありがとうございます。ありがとう。La redención es la acción de redimir, que significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Si el redimirse supone el que una persona se libere de un dolor o una situación de pena, se hace inevitable hacer la mención de que los inicios de Van Hohenheim son de él como un esclavo, el número 23 de Xerxes más específicamente. Si decimos que el librarse o el sentido de libertad hace referencia al concepto inicial, es coherente entonces asimilarlo al sentimiento de libertad del cual Van Hohenheim fue privado en prácticamente toda su vida. Por lo que es paradójico pensar que aun cuando Hohenheim parecía librarse de esa esclavitud que no lo dejaba ni siquiera salir de una pequeña habitación, ni mucho menos pensar en conocer el mundo y el exterior, y que pareció cambiar a partir del conocimiento que le brinda el enano del frasco, homúnculo o father, donde éste obtiene su título de alquimista y comienza a conocer, viajar y ser respetado por este estatus. Aún así, se puede decir que la mayor parte de la larga vida de Hohenheim, de más de 400 años, fue de este sintiéndose como un esclavo. Quizás ya no por estar encerrado como en el inicio de su vida, sino que ahora, preso del remordimiento, la vergüenza y la culpa de haber colaborado o servido en beneficio de los planes malévolos de Father, funcionando como el títere que siguió los planes de este ser, que por brindarle conocimiento y ayudarlo en un comienzo, nunca pensó que éste pudiera tener las pretensiones y ambiciones que más tarde evidenció y buscó concretar. Es decir, Hohenheim pasó de ser un verdadero esclavo y no tener conocimiento de ello, a dejar de serlo, pero teniendo el conocimiento y el posterior sentimiento de esclavitud, que lo atormentaba hasta en sus sueños y que coartaban su libertad. Van Hohenheim es el nombre que le fue brindado al rubio de los ojos dorados por parte del enano del frasco. Este nombre es claramente una referencia al verdadero y antiguo alquimista Paracelso, de apellido von Hohenheim, el cual acuñó o usó por primera vez el término homúnculo, afirmando haber creado uno al intentar encontrar la piedra filosofal, la que dentro de muchos beneficios él decía lograba obtener la juventud eterna. Más allá de la notable congruencia entre la realidad e historia verídica de la alquimia en el mundo y el manga de Hiromu Arakawa, lo que quiero decir es que el nombre Van Hohenheim es un término que el enano del frasco, el homúnculo, le otorgó al esclavo número 23, y que después de todo, la esencia de este no dejaba de ser sino la de un esclavo, donde por más que pudo volverse alquimista y adquirir un gran conocimiento, a la misma vez fue esclavizado por sus errores, por lo que, tras el suceso que marcó su vida, Hohenheim no deseó más que ser mortal y poder tener la dicha de morir y envejecer a la vez que sus seres queridos lo hacían. Él no quería ver el tiempo pasar y no cambiar con él, manteniéndose esclavo de la culpa reflejada en su inmortalidad. Es increíble pensar que cuando para muchas personas el poder ser inmortal sería una gran bendición, para Hohenheim no lo era. ¿Y esto por qué? Porque él prefería morir a que vivir con la culpa de que por su ingenuidad y por algo surgido de él, de su sangre, hayan muerto todos sus seres queridos y un país entero. Hohenheim no quería vivir eternamente sintiéndose como un esclavo. No quería serlo. No decidió serlo, y cuando parecía dejar de serlo, se azotó con el golpe brindado por su propia esencia, su sangre, el enano del frasco, el homúnculo, Father, quien con sus motivaciones personales hizo que un Hohenheim, ahora con el conocimiento que antes no tenía y que por ende no entendía el significado de la libertad,
volviera a su esclavitud, ya no física, sino espiritual y mental. La vida de Hohenheim avanzó vagando de aquí por allá. Conoció a Pinaco, quien notaba que este hombre mayor no disfrutaba para nada la vida. Era una persona distante, fría, melancólica, que no encontraba felicidad ni motivación en su alrededor. A su vez, se puede decir que carecía de arrogancia, ya que, más que eso, parecía no tener ningún atisbo, ni siquiera mínimo, de esperanza, donde, citando a la verdad, la forma de disminuir la arrogancia en las personas es darle desesperanza. La esperanza que no tenía parecía aparecer, o más bien reaparecer, cuando conoce a Trisha Elric, quien fue una mujer muy amable, dulce y comprensiva. Ella entendía el sufrimiento de Hohenheim, mas quería que éste supiera que no era un monstruo, que ella lo amaba por lo que él era, y que al formar una familia no tenía por qué dudar en que si sus hijos y ella no lo aceptaran, sino que debía confiar en que los buenos sentimientos y principalmente el amor en los humanos es una fuerza igual o más fuerte a los sentimientos negativos de desesperanza y culpa que él tenía, y que así como el hombre vive equivocándose por todos los sentimientos negativos propios que lo rodean, ya sea el orgullo, la envidia, la pereza, la codicia, la lujuria, la gula y la ira, a la vez tienen sentimientos positivos como el amor, la comprensión, la empatía, la lealtad, la fe, la valentía, el respeto, entre otros, que en los momentos más complicados afloran y llenan el alma de esa persona. Muchos de esos aspectos positivos, Hohenheim los visualizó claramente en Trisha, y es por eso que estuvo con ella y la amó. El conocer a Trisha, más el nacimiento de sus dos hijos, Edward y Alphonse, motivan a Hohenheim a luchar contra su pasado y comenzar un viaje de redención, yéndose del hogar que compartía con ellos y buscar las respuestas a sus dudas y resolver sus conflictos internos que lo atormentaban día a día y no le permitían ser feliz. Hohenheim siempre quiso a sus hijos, los apreciaba enormemente, pero tenía miedo de hacerles daño. Él no estaba acostumbrado a ser una persona afectuosa o compartir mucho sus sentimientos con otros. Sus preocupaciones eran principalmente sobre el futuro y lo que Father estaba haciendo en Amestris, y claro está, sobre su inmortalidad. Y todo eso lo tenía aún más esclavo que antes de conocer al enano del frasco. Cuando vuelve a Risenbull y aprecia la tumba de su mujer, sumado al encuentro con Edward y Pinaco, es cuando el padre de los Elric muestra uno de sus lados más fríos, haciendo sentir mal a Edward y aconsejando vagamente a Pinaco a que se fuera de ahí, porque se acercaba un gran peligro. A pesar de lo cruel de Hohenheim, esa recriminación fue porque él también sabía que el homúnculo creado por Edward y Alphonse no había sido Trisha, algo que los tenía a ambos hijos sumamente acongojados, porque además de haber fracasado en revivir a su madre y perder partes y su cuerpo entero en el caso de Alphonse, los jóvenes pensaban que habían sido culpables de que su madre muriera nuevamente al intentar traerla de vuelta con ellos. Es por eso que el padre de los Elric le pregunta a Pinaco por las características de ese abominable ser, dejándole la duda sobre si esa cosa era acaso Trisha. Eso lo hizo sabiendo que su hijo estaba escuchando, pues suponía que por la forma de ser de Ed, esa duda no lo dejaría tranquilo y lo haría armarse de valor para sacar a la criatura del entierro. Hohenheim, como todo padre, quería que su hijo le hiciera frente a sus errores y que superara esa situación tan traumática de su pasado. Y así fue, pues con la ayuda de Pinaco, Edward vuelve a rememorar y revivir uno de los traumas de su infancia, para ver si éste tenía las características como el pelo y los huesos similares a su madre. Cuando Ed se da cuenta que ese ser creado por él no era su madre, es cuando él se libera de esa presión, y a la vez se convence aún más de que cumplirá su objetivo de recuperar el cuerpo de su hermano. Así que podemos decir
que la crueldad de Hohenheim sirvió para motivar a su hijo y hacer que éste se librara de una de las tantas presiones que tenía, además de llenarlo de confianza. Pero a la vez también se pudo apreciar la intención que éste tenía de tocar a su hijo Ed, pero fue detenido, finalmente, por sus inseguridades y visión de él mismo como un monstruo, culpable de los males vivientes y venideros en Amestris. La dureza que tenía consigo mismo se vio reflejada en el hecho de recriminar a su hijo por el intento de revivir a Trisha. Es claro que Hohenheim no quería que sus hijos pasaran y tuvieran el mismo destino de él, recriminándose día a día esclavizado por sus errores. Por eso le frustraba el hecho de que sus hijos perdieran partes de su cuerpo por querer lograr algo que incluso él prometió a Trisha y no pudo cumplir, que era morir juntos. Su objetivo al salir de casa era volver antes de que ésta muriese y así poder vivir, compartir y llegar a la muerte juntos. Tras marcharse de la casa de Pinaco, Hohenheim podía hacer dos cosas: o rendirse en su propósito de, aunque sea, intentar hacer algo en contra de los planes de Father, o hacer lo posible por derrotarlo y evitar la muerte de millones de personas inocentes por algo que empezó por él, que aunque en estricto rigor no es él, claramente es su misma esencia hecha homúnculo, la cual estaba en búsqueda de la libertad que tanto deseaba en un inicio y de manera inconsciente el esclavo número 23, por el mismo hecho de ser un esclavo, y que ahora anhelaba el enano del frasco, Father, en su ambición de ser un ser perfecto y comprender todo sin ningún tipo de limitación. Esa enorme duda se refleja en sus sueños, donde las imágenes más importantes y relevantes se manifiestan desde su inconsciente al consciente, siendo Pinaco, Trisha, Father y sus hijos los principales protagonistas de estos sueños o pesadillas, donde Hohenheim debía escoger con determinación qué hacer. Es por eso que el capítulo interludio del anime es una maravilla, porque ejemplifica perfectamente las dudas, inseguridades, motivaciones y esperanzas de Van Hohenheim. Él había perdido la oportunidad de ser una persona normal. No lo era ya. Alguien que en su interior poseía miles de almas de personas que murieron injustamente y que al mismo tiempo le brindaban la cualidad de no morir, lo hacían despreciarse a sí mismo. Además, había perdido a la única mujer que amó, a la persona que en su momento le devolvió la esperanza. ¿Qué le quedaba? Parecía una lucha sin sentido. Father ya se había metido de lleno en el ejército y control de Amestris. Todo lo que pasaba, tanto la guerra de exterminio de Shval y distintos conflictos, eran producto de él. Era solo cuestión de tiempo para que otro país más pereciera, así como pereció Cersex. ¿Por qué volver a pasar una situación igual de traumática? ¿Por qué esta vez sería diferente? ¿Quién confiaría en él para ayudarlo a derrocar a Father? Es más, ¿acaso él confiaba en sí mismo? No había razón ni nada que respaldara su actuar. No tenía esperanza. Ya no quería perder más. Pero, a la vez, eso mismo lo impulsó. Porque claro, salvo sus hijos, espiritualmente y en cuanto a su dignidad, ya no tenía nada más que perder. Ya no podía caer más bajo. Quizás el no hacer nada y no intentar redimirse era lo único que le quedaba para terminar de fracasar en su vida. Eso creía, y es por eso que en su sueño ve a Trisha, y ésta nuevamente le recuerda el por qué ellos pudieron unirse en pareja y tener 2 hijos. Eso fue producto del amor y la esperanza que ella le brindó a él, la esperanza y la fe de creer en los humanos, que si bien los humanos se caen millones de veces, por eso mismo es que vuelven y se levantan. Nadie lo hace completamente solo, pero el primer paso es confiar en sí mismo. Cuando lo logras, ya puedes confiar en los otros, y los otros confiar en ti.
Hohenheim dio el primer paso y confió en sí mismo. Fue y le declaró la guerra a Praido en el límite con Central. Fue una declaración de guerra donde el padre de los Elric se impuso frente al primer homúnculo y le aseguró que iría por su padre. Luego de eso, mostró su confianza en los demás, donde la credulidad ciega de Alphonse hizo que su padre le contara su pasado y pusiera a su disposición un plan y el conocimiento de que el día prometido estaba por llegar, haciendo que su hijo repartiera el mensaje hacia todos los aliados para prepararse para el que sería el combate final. Desde su salida de Risenbull, Hohenheim comenzó a pedirle perdón a cada una de las almas sacrificadas en pos de su inmortalidad. Eso solo fue el inicio de su trayecto, pues a la vez que le pedía perdón a las almas, fue forjando una relación y una interacción con ellas, que le permitió formular una estrategia usando a estas para estropear los futuros planes de Father. Antes de comenzar el día prometido, se muestra en ejercicio la confianza mutua entre Alphonse y él, llevando a cabo el plan que el menor de los Elric pensó para encerrar a Praido junto a él en la completa oscuridad. Ya cuando comienza el día prometido, se ve a Hohenheim distinto, decidido, imponente. Sus palabras no fueron solo eso. Tal como dijo, y llegando solitariamente, confrontó al ser detrás del control del ejército y le hizo frente cara a cara, de gran manera. Sin embargo, Father lo absorbió ocupando sus artimañas, pero Hohenheim, desde dentro de él, nunca dejó de vislumbrar la victoria, porque aún cuando Father logra hacerse de su nuevo cuerpo joven y más fuerte, Hohenheim no dejó que éste se llevara consigo la vida de los habitantes de Mestris, y con un plan que implicaba la colaboración de las almas dentro de él, detuvo el enorme círculo de transmutación humana, que suponía la destrucción nuevamente de un país entero. Tras eso, solo se le ve observando el cómo mayor de sus hijos, con la ayuda del menor, vencía a Father, donde, en una de las últimas palabras de este ser, de acuerdo a mi interpretación, Hohenheim logra entender que el enano del frasco solo anhelaba ser libre, algo que no le podía reprochar, porque claro, él nació de su sangre. En otras palabras, el deseo de la libertad era algo que heredó de Hohenheim. Era su propósito, al igual como él lo deseaba, aunque no lo supiera cuando fue un esclavo, por no tener el conocimiento que sí logró tener después. Incluso, hasta ese momento, Hohenheim deseaba ser libre. Libre de la culpa, de la vergüenza, de la deshonra que significaba que ese ser surgido de él haya causado caos y desesperación a tanta gente por tanto tiempo. Es por eso que ya terminada la batalla y cuando se acerca Alex Armstrong y este le agradece enormemente por ser el padre de dos hijos espectaculares, no solo buenas personas, sino que con una bondad y determinación envidiables, dignas de elogiar para dos jóvenes que todavía no eran mayores de edad y que incluso llegaban a ser un ejemplo para mucha gente mayor y con más recorrido, pero que sin embargo no compartían el gran corazón que estos hermanos sí poseían. Este agradecimiento de Alex hace a Hohenheim emocionarse. Hohenheim hasta ese momento pensaba que era una basura, un monstruo, que todo lo que él hizo solo fue negativo. Él no era más que un esclavo que confió inocentemente en un ser proveniente de su sangre y que más tarde hizo extinguir su raza y que se dirigía a hacerlo nuevamente con la tierra en donde conoció a la mujer que le hizo recobrar la esperanza junto con concebir a sus dos hijos. Es por eso que ese llanto fue un descargo, fue una liberación, donde ciertamente Hohenheim entendió que la esperanza a la cual tantas veces rehuyó y que finalmente decidió tomar y creer fue vital al momento de vencer a Father. Porque sí, Edward era el protagonista y debía vencer al villano y cumplir sus objetivos, pero si no hubiese sido por la ayuda de su padre, es muy probable que hubiesen fracasado en el intento. Hohenheim fue vital en el triunfo,
Y él también triunfó, porque se liberó de la enorme carga que llevaba en su espalda, una carga que de no haberle hecho frente, nunca se hubiera podido deshacer de ella. Y más que eso, algo que nació de él, habló de Edward y Alphonse, ayudándose entre sí, lograron detener al otro ser que había nacido de su sangre, y que al contrario de sus hijos, le avergonzaba de gran manera, y era el culpable de su infelicidad. A la vez, Hohenheim ganó algo más, algo que él nunca pensó obtener, y que tampoco anhelaba. Me refiero a las ganas de vivir. Hohenheim, dentro de sus objetivos, además de redimirse, era dejar de ser inmortal. Y bueno, en la lucha final fue dañado considerablemente, y a partir de su plan para detener los planes de Father, se drenaron casi la totalidad de las almas que lo mantenían vivo. Es por eso que en la hermosa escena en donde va a visitar la tumba de su amada, este le dice que está feliz, porque su hijo Edward le dijo padre. Otro gran triunfo para Hohenheim, pues logró ser reconocido por ambos hijos, a pesar de haberlos abandonado. Y además, increíblemente, estaba comenzando a tener ganas de vivir, porque por primera vez estaba disfrutando su libertad, la libertad que obtuvo mediante el conocimiento que le dio el enano del frasco, pero que perdió al ayudarlo sin querer en el exterminio de su raza. Pero todo eso ya quedaba atrás, era parte de su pasado. El pasado que antes no podía olvidar, ahora no estaba, desaparecía. Ya no tenía nada de qué seguir aferrado en el presente para avivar su culpa. Ya no estaba esclavo de lo que hizo, pasó de la vergüenza de crear y confiar en Father al orgullo por sus hijos, del remordimiento por su pasado a la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, de la desesperanza por el futuro a valorar su presente, y como en el retrato familiar en el que no pudo esbozar una sonrisa como el resto de su familia, en el fin de su vida murió con una tan grande que por más que lo intentase, no podría librarse de ella. なんて幸せそうな顔して死んでんだい。やっと見つけた新しい朝は月日が邪魔をする